largo y tendido en los tiempos de la revista Don Balón, cuando uno tenía la oportunidad de sentarse con los jugadores, con los personajes y dialogar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4. O sea, yo me recuerdo, por ejemplo, que la entrevista de Cuacuar Mazábal, que está en ese libro, nosotros llegamos a la casa de Cuacuar Mazábal, andaba con Pepe Albújar, fotógrafo que siempre me acompañaba, y con Juan Ernesto Jäger, otro fotógrafo. Llegamos a las 4 de la tarde y nos fuimos a las 7:30, con Jaime Ramírez, Banda, el mejor jugador de Chile en el Mundial de 62. Empezamos a hablar, él llegó lo contacté, él fue a la revista, llegó de corbata, un día de verano en Santiago, y comenzamos la entrevista a hablar 4 de la tarde y terminamos a las 7:30. O sea, eran otros tiempos y uno tenía la opción de dialogar con los protagonistas. Y entonces, cuando yo tenía la intención de que había que hacer algo, yo a la gente que estaba en la NFP, en la administración Mike Nichols, les comenté que el año 2007 debían hacer algo, un libro, alguna publicación, y que incluso les sugerí en su momento que hablaran con Edgardo Marín, que a mi juicio es el periodista más importante en la historia del deporte chileno, y que tiene obras que son fundamentales. O sea, la historia del fútbol chileno, el libro del centenario, que es una edición de lujo, hay que tenerla. Él escribió la historia de los campeones, le hizo en 2 tomos, que concluye con Colo Colo 91, y escribió de David a Chamaco, que es la historia de Colo Colo, se la escribió con Julio Salviat, y fue el autor de La Roja de Todos, un libro esencial que prácticamente no quedan ejemplares. Uno por ahí podría encontrar alguno en alguna librería de viejo en San Diego, pero deben cobrar una burrada por esos libros, porque no quedan. Y bueno, la historia de los campeones son todos los campeones desde el año 33 hasta el año 91. Y la historia de La Roja de Todos es desde 1910, desde que comienza a jugar la selección chilena, hasta 1985. Pero faltaba todo lo que venía. Entonces yo en ese momento le dije a la gente de la NFP que era necesario hacer un libro y un registro, y que hablaran con Marín, y que pudiera él escribir la historia, porque el resto de los archivos ya estaba, del 92 hasta el año 2006, porque no todos los días se cumplen bodas de diamante como cumplía el fútbol chileno. Entonces a mí me quedó dando en la cabeza el tema. No se hizo, al final se contrató una empresa, hicieron un libro, una basofia, gente que no tenía idea de fútbol, una empresa de comunicaciones, o sea, hicieron una tontería, se gastaron plata, y una tontería que no le sirvió a nadie, y no sé dónde están esos libros. Los regalaron, llegaron algunas, pero un libro, una publicación que desafortunadamente creo que estuvo muy mal hecha, mal planteada, y se quiso descubrir la pólvora y se equivocaron. Y entonces me quedó dando vuelta, y cuando vino el año 2013, conversando con el editor, con Patricio Jara, yo le digo, hay que hacer algo con los 80 años, porque bueno, es una tontera la que voy a decir, pero no todos los años no siempre se cumplen 80 años. Y el fútbol chileno iba a cumplir 80 años de profesionalismo, y había que hacer algo. Y ahí yo tenía la idea, en algún momento pensé, era hacer 1000 anécdotas del fútbol chileno, 1000 historias, y después empezamos a jugar con el número, con 80, y queríamos elegir 80 jugadores, pero de pronto uno decía, te quedas corto con 80 jugadores, y al final ya elegimos, y fuimos armando un libro, definimos ya 125 jugadores, y optamos por elegir 125 jugadores que pudieran haber crecido un poquito más. Y además de eso, bueno, con algunos artículos de opinión, por ejemplo, cuál fue el mejor equipo chileno de todos los tiempos, algunas anécdotas, muchas mías desde niño, desde que comencé a ir al estadio en Antofagasta con mi papá, con mi tío, con mi abuelo, siguiendo al Antofagasta Portuario, después que los milicos le cambiaron el nombre por Regional Antofagasta, Club Regional Antofagasta, hasta que
Cuando apareció Cobreloa, como ya no era regional Antofagasta, le cambiaron el nombre y pasó a llamarse Deporte Antofagasta. A mí siempre me gustó la P, Antofagasta Portuario, pero por deformación todavía yo le digo CRA, no le digo CDA. Como al estadio regional no le digo Calvo Bascuñán. No me gusta que le pongan nombres raros. Al Estadio Nacional yo tampoco le digo Estadio Julio Martínez, le digo Estadio Nacional. Y a la calle Julio Martínez en Santa Laura no le digo calle Julio Martínez, le digo calle Santa Laura, porque así se llamaba. En ese sentido soy porfiado. Danilo, es muy interesante lo que tú planteas, pero me gustaría ir por orden porque la verdad que merece un comentario aparte. No, para terminar, para redondear sí, esto. Por supuesto. Entonces la idea fue elaborar un proyecto y le fuimos dando, lo fuimos conformando, lo fuimos estableciendo y se fue haciendo. Fue un trabajo que partió en 2012, en noviembre, y lo terminé en marzo, abril, y pudo ver la luz. Con el innegable aporte de gente como, a mi juicio, la persona que mejor ve el fútbol en Chile, que es Fernando Carballo. No creo que alguien vea mejor el fútbol que Fernando Carballo. Exjugador de Universidad Católica, de Unión Española. O sea, Fernando Carballo sabe quién es bueno y quién es malo, los ve caminar y sabe quién es bueno y quién es malo. O sea, una cosa... Y al minuto y medio se da cuenta cómo va a ser el partido. Tipo que... un purista del fútbol, y me colaboró mucha gente, Nacho Prieto, y pude obtener, por ejemplo, dentro de este libro hay opiniones del Sapo Linton que me dio en el libro anterior para describir jugadores, o de Carlos Pluto Contreras para describir jugadores. Entonces se fue armando y me parece que le terminamos incluso matando el punto a la NFP, porque la NFP pensaba, alguien les pasó el dato que se cumplían 80 años, no tenía ni idea que el fútbol chileno cumplía 80 años, y les maté el punto y les quité hasta el nombre del libro porque se llama 80 años del fútbol chileno. Ya después de eso no pudieron hacer nada. Bueno, lo que planteabas, este podium que tú elaboraste, 125 futbolistas, claro, de alguna manera muy bien clasificados, van por orden alfabético. En otro apartado tú de alguna manera determinas lo que es el podio de los mejores, pero evidentemente que cada una de las historias que tú planteas, por la manera de redactar, por los datos que incluyes, evidentemente que es casi un diccionario enciclopédico del fútbol, encontrándonos personajes históricos, personajes de incluso, hay algunos que no tienen ni siquiera registro de fecha de nacimiento ni de fallecimiento, pero por el solo hecho de ser un nombre recordado en los clubes merece estar dentro de estos 125. Porque esa es quizás, por ejemplo, la gran diferencia de nuestro fútbol con el fútbol argentino y el fútbol uruguayo, que son fútbol con historia, con idiosincrasia. Cuando uno le exige a la selección chilena, le exige al fútbol chileno conseguir ciertos resultados, hay a mi juicio, un despropósito enorme en el acercamiento que hay al juego y en el conocimiento del juego. O sea, que Edgardo Marín haya hecho esas publicaciones en los años 80, o sea, todo el tiempo que pasó. En Argentina hay estadísticas de la selección argentina desde que comenzó la selección argentina. Hay una tradición del periodismo argentino de llevar esto, de llevar la estadística, de llevar los nombres de los jugadores, de seguir, que nosotros no la tenemos. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, los clubes argentinos, y los clubes argentinos todos tienen estadio. Ustedes van a San Juan, que está en la frontera, sí, y Desamparado de San Juan tiene su cancha. Y San Martín de San Juan tiene su cancha. Y Deportes La Serena y Coquimbo Unido no tienen cancha. Salvo Colo-Colo, Colo-Colo vino a tener su estadio a mediados del 50 y lo logra habilitar, lo inaugura el 75, lo logra habilitar el 89, y ahí también más que desentrañamos, ratificamos algo que se ha dicho siempre. Una de las mentiras que se dijo fue que el Estadio Monumental se construyó con plata que entregó Pinochet. Mentira. Pinochet quebró a Colo-Colo prácticamente porque Colo-Colo le pasaron plata en su momento, pero tenía que pagar esa plata. ¿Y cómo pagaba Colo-Colo esa plata? Jugando partidos todos los días prácticamente en televisión nacional. Los que tienen un poco más de años se acuerdan que en los años 80 Colo-Colo lo hacían jugar matiné, vermú y noche. Y claro, eso determinó que la gente no fuera al estadio y se depreció Colo-Colo, y Colo-Colo construye el Estadio Monumental, lo habilita, lo termina con la plata de Hugo Rubio. La venta de Hugo Rubio al Bolonia, porque uno dice hoy día $800.000,
pero $800.000 del año 88, es una brutalidad de plata. O sea, $800.000 del año 88. Hoy día $800.000 plata. Imagínense lo que significaba $800.000 el año 88. Terminaron el estadio. Ahí el gran perjudicado fue Cobreloa, porque el jugador pertenecía a Cobreloa, y ahí desde arriba, desde la moneda, digitaron y obligaron a que los dirigentes de Cobreloa, bajo pena de perder la pega y quizás que otra cosa, tuvieron que ceder al jugador, y a Cobreloa le llegaron unas pocas lucas nomás. Esa es la realidad por un jugador que era de ellos. Pero volviendo al tema, que uno le exige muchas cosas al fútbol chileno, y el fútbol chileno es un fútbol menor. Y finalmente, como una anécdota, la semana pasada estuve en Colombia y con mi familia, mi hijo que tiene 10 años, jugaba la pelota y conocí unos niños colombianos y empezaban a hablar de fútbol. Entonces, la gente cree que en Chile la gallá es futbolera, y el chileno no es futbolero. El chileno es eventista. A la gente le gustan los eventos. Le gusta el fútbol cuando viene el mundial y cuando la selección anda bien, pero cuando la selección anda mal, no va nadie al estadio y no lo ve nadie. Y la prueba palpable, por ejemplo, fue cuando Televisión Nacional tuvo que entregar, porque no era negocio, los derechos del torneo local en un partido Coquimbo Unido con Santiago Wander, que marcó 5 puntos de rating. Y con eso se dieron cuenta que no era negocio y lo vendieron. Y por eso que el negocio del fútbol va por la televisión pagada. Entonces, el punto es que estaba mi hijo conversando con unos niños colombianos que se hizo amigos, que jugaban y eran fanáticos, todo. Y le dice, ellos como dicen, ¿y usted de qué juega? Mi hijo le dice, jugaba de volante, pero ahora soy delantero. Y el otro niño le dice, no, yo soy volante, pero volante de primera línea, juego al lado del 6. Y a veces el profesor me dice que juegue recostado por la derecha y que vaya... O sea, el cabro chico sabía tenía conceptos de juego. Y nuestros hinchas no saben, no entienden el juego, no conocen el juego, porque hay una historia, y eso se refleja en lo que le pasa a los clubes chilenos y al fútbol chileno. Ahora, dentro de las historias que tú contienes dentro de este libro, yo no sé, de alguna manera, escuchándote hablar y viendo cómo te explayas para analizar una u otra temática, me imagino que fue muy difícil ese proceso de escribir la ficha de cada uno de los jugadores, porque claro, hay jugadores que tienen historia que podrían perfectamente significar un puro libro, pero acaban 125. ¿Cómo hiciste el esfuerzo de poder, de alguna manera, comprimir esa historia, y dentro de esas historias, cuáles son las que más te generaron y te llegaron más fuentes para poder armarla? Es que hay dos partes ahí. Uno es el ámbito biográfico estadístico, que en general de un grupo de jugadores ya el fútbol chileno ha logrado, el periodismo chileno, tener cierta margen de maniobra en eso. Eso yo creo que fue primero Marín, pero después nosotros fuimos en Don Balón precursores de eso, con los anuarios, la gente, algunos se pueden acordar, los anuarios, sí, pues, y los todo fútbol, que eran fundamentales en eso. Y eso fue desarrollando esta actividad. Hoy día, por ejemplo, cuando se entregan las guías de los campeonatos, los diarios, eso hace 25 años en Chile no se veía. Y nosotros lo incorporamos con Don Balón, y la gente ya comenzó a fijarse y a exigirlo y a formar parte del acervo del hincha chileno. Y entonces, esa parte la teníamos, pero lo que costaba en algún momento conseguir era, en el caso, por ejemplo, de Carecacho Torres, los jugadores de la primera etapa, el profesionalismo, porque no había registro de fecha de nacimiento, algunos de la fecha de muerte, había algunos jugadores que no se sabía, no había claridad cuando nacieron. De hecho, el libro tiene un error inicial en el primer partido del fútbol chileno que aparece acá, el partido de Santa Laura del año 33, del 20, a ver, aquí lo tengo. 22 de julio. Claro. 33. Y fue el 21 de julio. Y eso bueno, porque yo saqué el dato del libro de Edgardo Marín, de la historia de los campeones. Y el que me aclaró después fue Sebastián Salinas, que es un historiador, que es el que escribió la historia de Colo-Colo de la etapa amateur, del año 25 al 33. Que hizo un gran libro sobre Colo-Colo, y el primer partido fue también en Santa Laura, como siempre, el estadio del fútbol chileno. A ver, aquí, deja buscar aquí donde lo tengo.
Yo decía que era Magallanes con Santiago National y jugó el Audax. El primer partido lo jugó el Audax. Entonces, que ahora iba perdiendo 1-0. Entonces, esa parte fue trabajo, pero también fue mucho trabajo y mucha dedicación y mucha conversación en la elección de los jugadores, de los 125, porque se empiezan a quedar y uno tiene que empezar a evaluar. Y yo le mandé una lista a Edgardo Marín, la hablé también con muchas conversaciones con Igor Ochoa, muchas con Lucho Urrutia Onel, que estuvo acá en la Feria del Libro, conversaciones con Juan Cristóbal Guarelo, con Arturo Salá, con Carballo, con Nacho Prieto, que se portó muy bien, muchas conversaciones de mucho tiempo con don Andrés Prieto, y con ex entrenadores, conversando con muchos, el Palo Cavalieri, etcétera. Tuve que hasta hacer un registro también de memoria de todas las largas conversaciones que tuve con muchos ex jugadores y entrenadores para ir más o menos viendo por dónde iba la mano. Con el Sapo, yo tuve la fortuna también de trabajar con el Sapo Linton mucho tiempo, y el Sapo me tenía buena, me agarró buena de chico, y conversábamos, y en la Radio Agricultura nos quedábamos siempre con él. Él llegaba temprano, yo llegaba, nos poníamos a conversar, y después yo lo acompañaba hasta el auto y lo ayudaba ahí a subirse al Sapo, y el Sapo manejó hasta el final. El Sapo murió el 11 de septiembre de 2012, y el Sapo debe haber manejado, y el Sapo era del 26 de marzo del 1920, y el Sapo manejó hasta 2011. Manejó más o menos como hasta octubre de 2011, y ahí ya se enfermó. Se recuerdan que desapareció un tiempo y no pudo ya seguir con regularidad, pero el Sapo seguía manejando igual, y le daba lo mismo, y salía con el auto y echaba la foca con el auto, ¿no? Bueno, en ese trayecto, en esas conversaciones, yo pude hablar mucho con él, y me hablaba de jugadores de la primera etapa. Y aquí en esa definición fue bien relevante, porque Edgardo Marín, yo le mando una lista, y Edgardo Marín me manda un número importante de jugadores, me dice que estos no pueden faltar, pero él me plantea, me hace un cuestionamiento, me dice que por qué tengo tan pocos jugadores en la lista inicial que yo le había mandado de la primera etapa del profesionalismo, de los años 30, 40, y dándole vuelta, mi respuesta fue que, y el análisis de por qué, si ustedes revisan acá, buena parte de los jugadores son de los años 60 y los años 70. Ahí hay un grupo grande de jugadores. En definitiva, porque lo que sucedió es que nosotros podíamos considerar que los jugadores de esa época eran muy buenos, pero nosotros ni siquiera no es que no le ganáramos a nadie, no le empatábamos a nadie. Perdíamos regularmente. Hay un par de triunfos, hay un triunfo sobre Uruguay, lo tengo ahí anotado, creo que fue por el año 36, pero nosotros, de hecho, somos junto a Ecuador y Venezuela, somos las tres únicas selecciones que no hemos ganado nunca la Copa América, y Bolivia la ganó el año 63. Y entonces para el fútbol chileno, esa etapa inicial, claro, uno ve los registros, le dicen que eran muy buenos jugadores, pero cuando uno tiene que ver dónde se mide, dónde está el choque de fuerza, en el nivel internacional. Y en el nivel internacional nosotros no éramos capaces de clasificar a los mundiales. Era difícil clasificar, pero íbamos a los mundiales y no nos iba bien, a pesar de que hubo algunos buenos resultados. Entonces, hay un punto de inflexión en el fútbol chileno, y ese fue el Sudamericano del 56 en Montevideo, donde Chile le gana 4-1 a Brasil. El primer triunfo de Chile sobre Brasil. La selección chilena comenzó a jugar en 1910, y su primer triunfo fue sobre Brasil en 1956. Y después, 3 años después, ya en el proceso rumbo al Mundial de 62, con la llegada de Fernando Riera, el entrenador más importante en la historia del fútbol chileno, Fernando Riera genera ese grupo que va a concluir con el tercer lugar en el Mundial de 62, y hay un primer granito en 1959 para la despedida del Sapo Linton, que contra lo que muchos decían, el Sapo no jugó ese partido. El Sapo saludó de la vuelta olímpica, y el que jugó, el que atajó, fue Raúl Coloma. Chile le gana 4-2 a Argentina por primera vez en su historia.
Desde 1910 que comenzaba a jugar la selección chilena a 1959, por primera vez Chile podía ganar la Argentina. Entonces si uno dice, bueno, 56, primer triunfo sobre Brasil, 59, o sea, ahí hay un cambio. Y a partir de ese momento, para mí el punto de inflexión que da el fútbol chileno y da un salto, que ya pasa a ser un fútbol mucho más competitivo, y uno comienza a ver, por ejemplo, los jugadores de esa época que se juntan con los del 62 y los de la década del 60, y es donde está Cuaco Ormazábal, Leonel Sánchez, Jaime Ramírez Banda, René Orlando Menéndez Brito, Manuel Colo Colo Muñoz, Jorge Toro, el Pluto Contreras, Sergio Navarro, el Fifo Izaguirre, Cuaco Ormazábal, y comienzan los jugadores de la década del 60, que es una década rica, y ahí me parece que es la década más importante del fútbol chileno, que es la década del 60, porque es la década donde surgen los mejores, buena parte de los mejores jugadores de todos los tiempos, partiendo por Elías Figueroa, que es el mejor hasta ahora, con 3 mundiales, 3 veces mejor jugador de América, 74, 75, 76, con todo lo que significó los torneos de verano, donde venía el Santos, el Vasas de Hungría, River Plate, Boca Juniors, jugaban las universidades, porque el año 59 surge Universidad de Chile como el segundo, se instala como un equipo grande. La U hasta el año 59 había sido campeón en el 40, pero de ahí en adelante no le había, era un equipo que solamente representaba a los hinchas, a los estudiantes de la Universidad de Chile, pero no era un equipo de raigambre nacional. Y a partir del 59, cuando le gana la final a Colo Colo, que lo alcanza Colo Colo y le gana en partido de definición, y se inicia el ciclo al Ballet Azul del 59 al 69, la U se transforma en el segundo equipo más popular de Chile. Antes no era así. Y volviendo a lo anterior, y como un paréntesis, que lo que explica todo lo que le cuesta a nuestro fútbol es que nuestro fútbol recién vino a tener un clásico nacional, como el que hoy día conocemos, a partir del año 59. El Boca River existe desde 1920 y tanto. El Independiente Racing existe desde que existe el fútbol argentino. Newell's Old Boys, Rosario Central, desde siempre. Gimnasia con Estudiantes de La Plata, desde siempre. San Lorenzo con Huracán, desde siempre. Entonces, cuando uno mira eso, el Peñarol Nacional es de toda la vida. Y nosotros recién a partir de los años 60 comenzamos a tener nuestro clásico. Y está el otro clásico de la Católica con la U. Entonces, Danilo, perdón, tú estás hablando de los clásicos, porque claro, nos toca muy directamente a una zona que tiene 2 ciudades pegaditas. Claro, la Universidad de Chile, Colo Colo, el clásico nacional, pero dentro de los clásicos de provincia. Claro, la gente acá y habitualmente los que trabajamos en esta zona decimos que por lucha, por cercanía de ciudades, el clásico de Serena y Coquimbo es uno de los estelares del país. ¿Es así tu visión, sí, como antofagastino? No, yo creo que hay dos. Los clásicos en el fútbol chileno están Colo Colo la U, Católica Colo Colo, Católica la U, La Serena Coquimbo y Wander con Everton. Son los clásicos. Porque los otros clásicos, por ejemplo, son clásicos de ciudades, pero no de los clubes. El clásico de San Marcos de Arica con Deportes de Iquique, un clásico de siempre de las 2 ciudades, pero los clubes prácticamente no se han enfrentado, porque Iquique habitualmente o estaba en primera, estuvo fuera, Arica ha transitado siempre por el ascenso. El caso, por ejemplo, dicen el clásico Antofagasta-Cobreloa. A mi juicio ahí no hay clásico, porque Antofagasta nació el 66, subió el 68, jugó en primera división hasta el 77, bajó el 77, el 78 jugó en el ascenso, y Cobreloa ingresa al profesionalismo el 77, sube el 77, y desde el 78 junto a Colo Colo son los 2 únicos equipos que no han bajado. Y Antofagasta después sube el 82, temporada 82, juega un año y medio, baja el 84, del 85 hasta el año 90 juega en segunda división, del 91 al 97 juega en primera, baja el 97, y desde el 98 hasta el 2005 vuelve. O sea, un clásico los clásicos a mi juicio se estructuran. El componente geográfico es relevante, pero tiene que haber una competencia, algo que lo iguale, una historia que pueda construir un clásico. Se enojan los de Curicó cuando uno les dice y los de Ranger, yo les encuentro razón. Ranger no tiene clásico. ¿Cuál es el clásico de Ranger? ¿Con Curicó Unido? ¿Con Deportes Linares? No tiene clásico Ranger. Porque no hay, con todos sus vaivenes que sube, baja, pero nunca ha sido un clásico para Ranger. O'Higgins tampoco. O'Higgins no tiene clásico tampoco. No va a ser clásico con Colchagua, por ejemplo. Claro.
De las colonias, yo creo que era un clásico, es un clásico que se mantiene, pero fue un clásico fuerte hasta mediados de los 50, a mi juicio. Cuando todavía estaban vivos los que crearon los clubes, los españoles, los italianos, los que llegaron. Y la colonia palestina con Palestino podía ser un clásico, pero siempre fue una colonia que estuvo circunscrita a un sector, estaban en patronato y forman parte del quizás uno de los sectores más pudientes del país. Tienen bancos, están en todos los ámbitos, pero no tuvieron la expansión, por ejemplo, de la colonia española o la colonia italiana. Y Audax Italiano con Unión Española se mantiene como un clásico, pero un clásico que en definitiva uno tiene que concluir que tuvo su fuerte hasta que estuvieron vivos los fundadores. Porque hoy día los nietos, ya no son los hijos, los nietos no son hinchas de Unión, ni del Audax. Son hinchas de Colo-Colo, son hinchas de Calaca. Los que se fueron en el barrio, los de la Católica, son hinchas de la Católica, son hinchas de la U, pero no son hinchas del Audax. Le tienen cariño al Audax. Es su segundo equipo, pero no son hinchas del Audax. Ahora, Danilo, hablando de esa misma temática y yéndome un poco atrás con lo que tú hablabas de la grandeza de algunos equipos que han llegado al ámbito internacional, tú hablabas del Ballet Azul, que fueron los primeros equipos que desde los 60 en adelante comenzaron a darle más profesionalismo a la competencia. También está, obviamente, en el historial Colo-Colo 73, pero ayer se le sacó mucho lustre durante el día de hoy, como una suerte de hazaña o un hecho histórico que la U haya ganado su partido en Paraguay, completando triunfos en todos los países del continente. ¿Es válido ese mérito? ¿Ha sido muy esquivo para los equipos chilenos poder tener resultados positivos fuera de casa, analizándolo históricamente? A mi juicio me parece que hay más que una hazaña, es una anécdota nomás. No era para tanto. No es algo relevante. O sea, relevantes son los triunfos, qué tipo de triunfo y dónde ganas tú y cómo ganas. O sea, el triunfo de Colo-Colo 73 en Maracaná sobre Botafogo, un triunfo histórico para el fútbol chileno. Es la primera vez y lo gana por la Copa Libertadores. Y vamos a separar. Está la Copa Libertadores y está la Copa Sudamericana. O sea, son dos planos muy distintos. Una cosa es la Copa de Europa, la Copa de Campeones de Europa, la Champions League. Otra cosa en su momento fue la Recopa y otra cosa era la UEFA. Hoy día una cosa es la Champions League y en un escenario inferior, muy inferior, está la Europa League. Y aquí la Copa Libertadores está acá y la Copa Sudamericana está acá. Eso hay que ser claro. Los equipos brasileños no toman en serio como sí toman en serio la Copa Libertadores. No es que cuando la ven más o menos cerca, ahí la toman. Pero los equipos brasileños en la Copa Libertadores la toman en serio desde el primer día. Y eso marca la tendencia, a mi juicio. Y por lo tanto, pasa al ámbito de la anécdota, pero no al ámbito de lo relevante. Por ejemplo, lo que hizo Cobreloa en 72 horas del año 81, cuando ganó en el Centenario a Nacional y a Peñarol, eso es... O sea, ¿y a qué equipo tú le ganas? ¿Y en qué circunstancia tú ganas? Ese es lo que uno tiene que hacer la diferencia. De todas maneras. Bueno, Danilo, analizando y volviendo al desarrollo del libro Los 80 años de fútbol, que es un obligatorio, insisto con ello, hablando aparte de el catálogo de 125 futbolistas, tú pones en un acápite aparte a los futbolistas que han tenido éxito y que se han insertado en el mercado internacional, los globalizados que tú mencionas, que de alguna manera quedan excluidos de este catálogo 125, evidentemente por ese paso, por ese plus que han tenido en su carrera. Sí, lo que pasa es que cuando se hacía esta lista uno dice, bueno, cuando se hagan unos años más, en 10 años más, en 15 años más, ¿dónde está, por ejemplo, Alexis Sánchez? ¿Dónde está Arturo Vidal? ¿Dónde está Matías Fernández? ¿Dónde está David Pizarro? Que cuando porque en esa lista de 125 hay jugadores chilenos y extranjeros. Por ejemplo, a mi juicio está Oscar Fabiani, que es uno de los más grandes jugadores que actuaron en nuestro medio. Entonces, claro, cuando uno ve todo ese grupo de jugadores, Elías Figueroa está porque jugó y fue campeón acá. Pero ¿qué hacemos con ese grupo de jugadores? Que cuando uno va a hacer en unos años más el registro de los más grandes jugadores chilenos de todos los tiempos, y el caso emblemático es el de Mauricio Isla, con todas las Isla va a estar en esa lista. Pero Isla no ha jugado un minuto en el fútbol chileno. No ha ido ni a la banca.
Y el Pájaro Valdés, Jaime Valdés, que llega a Colo-Colo ahora, jugó una temporada en Chile. Jugó unos partidos en 98 y el 99 la rompió en Palestino, y de ahí salta al Bari cuando va al fútbol italiano. Entonces, claro, esos jugadores, y ahí vino el ejercicio, ¿cómo lo armamos? Y ahí apareció quizás el paladín en esto, el jugador que es como símbolo en esta historia, porque ya está retirado, que fue Zamorano, Iván Zamorano. Iván Zamorano no aparece en la lista de los 125 mejores jugadores del torneo local. Y alguien me lo discutió y me decían, pues que esto puede ser considerado una barbaridad, y así va a ser polémico. Sí, puede ser polémico, pero Iván Zamorano no jugó en Chile. Zamorano jugó el 86, aparece y juega en Cobrandino, segunda división. El 87 juega en Cobresal, primera división, que anda muy bien, es uno de los goleadores del torneo, convierte muchos goles con el Negro Salgado, Rubén Martínez, gran campaña de Cobresal. Y él se va en mayo del 88. No había tele como ahora, que se transmiten todos los partidos. Entonces la pregunta que yo le hacía a todos, ¿cuántos vieron jugar a Zamorano en El Salvador? Lo veían cada 15 días. Los hinchas de Deportes La Serena o de Coquimbo Unido, cuando estaban en primera división y venía a jugar Cobresal, ¿iban a verlo? Alguno que le gustara mucho el fútbol iba porque venía este cabro que se llama Zamorano y que puede ser... Pero ¿cuánta gente vio jugar a Zamorano por Cobresal? Muy poca, porque no se transmitían los partidos además. Hoy día los niños, los que hoy día tienen 15 años, 12 años, le han visto la carrera completa a Cristiano Ronaldo, han visto todos los partidos de Messi, ya han visto todos los partidos de los jugadores de Colo-Colo, de la U, de la Católica, y ahora que se transmiten más partidos, por lo tanto, en esa lista no podía estar. Y ahí entonces armamos este grupo de los globalizados donde lo encabeza Zamorano y donde aparece, por ejemplo, David Pizarro. David Pizarro, un jugador de una enorme envergadura que triunfó en el fútbol italiano y que en el fútbol chileno jugó el 98 en Wander, se fue al descenso con Wander, volvió a jugar el año 2000 un semestre donde jugó muy poco en la Universidad de Chile, donde se lesionó y no ha jugado más en Chile. Y se va a retirar ahora ya. Ya tiene 33 para 34. El Pájaro Valdés, Jaime Valdés, ha retornado a Chile con 33 años. Es el símbolo de los tiempos, el signo de los tiempos de un fútbol que se globalizó, que cambió, que el jugador que aparece y se lo llevan. Colo-Colo no pudo disfrutar a Matías Fernández, lo disfrutó 2005, 2006 y se fue. Arturo Vidal, 2006, mediados de 2007 se fue. Y así. Vamos al sector del podio, en el capítulo 3 de este libro. El podio que de alguna manera entabla también y ofrece una discusión sobre cuál es el mejor equipo de la historia del fútbol chileno. Tú de alguna manera lo deslizaste, me parece que el hito que marcó Colo-Colo con la Copa Libertadores puede ser una variable que porque no solamente ganó, que oriente, claro. No solamente ganó la Copa Libertadores Colo-Colo el año 91, fue tricampeón, 89, 90, 91 en torneos largos. O sea, eso hace una diferencia, no es que fue un equipo, porque el Colo-Colo 73 fue un equipo muy corto. Colo-Colo 73, por ejemplo, no fue campeón en Chile. El 73 el campeón fue Unión Española. Y Colo-Colo fue campeón el 72, que fue un equipazo, un equipo extraordinario, que llenaba estadios, que la gente lo seguía. Pero fue un equipo que no duró en el tiempo, porque Colo-Colo históricamente tuvo problemas económicos, se tuvo que deshacer de jugadores, ya estaba Abel Alonso de presidente de Unión Española con un grupo de dirigentes con mucha plata, se llevaron, me recuerdo, al Pollo Belli, a Rafael González, a Leonel Herrera, al Negro Humada. Entonces, Unión Española le levantó los jugadores a Colo-Colo. El Colo-Colo 73 duró nada, duró un año y medio en rigor, porque el 73 no pudo ser campeón incluso. Entonces, ahí uno tiene que hacer la evaluación. Estamos hablando de los mejores. Y ahí uno hace, por ejemplo, el balance de Cobreloa. Cobreloa está en el podio porque Cobreloa entró al profesionalismo, el 77 subió, 78 segundos, 79 segundos, 80 primero, 81 segundos. Y por una cuestión reglamentaria, porque se otorgó bonificación a los equipos, al campeón del torneo de apertura, y al segundo, y al tercero, y al cuarto. Y ahí Colo-Colo tuvo, con su condición de campeón del torneo, recibió bonificación. Y a Cobreloa además lo carneaban en Santiago, los arbitrajes de Víctor Ojeda, de Sergio Vázquez,
eran realmente espeluznantes, arbitrajes que delincuenciales. O sea, Víctor Ojea, ustedes lo revisan en la historia oculta del fútbol chileno, el primer libro, participa de la sociedad Orema junto a Alberto Martínez y Adolfo Reginato, y fue una estafa porque ellos tenían una agencia de apoyagol y eran los árbitros, manejaban los resultados de los partidos y con la apoyagol se hicieron millonarios. Eso está en el libro, la organización Orema, una cosa, con la plata que se jugaba en esos años en la apoyagol, los que tienen más años recuerdan, premios millonarios, $1 millón toda la semana. Entonces, de eso uno no se puede olvidar. Y ese Cobreloa fue campeón en el 82, a pesar de haber perdido la final de la Copa Libertadores. Llegó a la final 81, 82, el 83 no fue campeón, también se lo anduvieron robando, y en la Copa Libertadores, en la primera ronda, Cobreloa con Colo-Colo enfrentan a Estudiantes de La Plata y a Ferrocarril Oeste, y se empataron los 4 equipos, todos con 4 puntos en ese momento, porque eran los tiempos que todavía eran 2 puntos al ganador, y Cobreloa ganó sus 3 partidos, con 6 puntos, Cobreloa ganó sus 3 partidos en Calama, Colo-Colo ganó sus 3 partidos en Santiago, Estudiantes ganó sus 3 partidos de local, y le ganó le ganó a Ferro, y ahí quedó clasificado uno por grupo, y avanzó. Y después uno revisa, Cobreloa fue campeón en el 85, fue campeón en el 88, llegó a la semifinal de la Copa Libertadores en el 87, entonces uno tiene que ir con un grupo de jugadores que prácticamente eran los mismos, que entraba uno, llegó el 88 Troviani, pero claro, uno ve esa campaña de Cobreloa, ese ciclo, y uno dice, bueno, este grupo está en la gran escena. ¿Cuál es la diferencia con el Valle Azul? El Valle Azul sacó 6 títulos los nacionales, pero la diferencia fue en el ámbito internacional. En el ámbito internacional el Valle Azul no dio el ancho, nunca pudo hacer una gran campaña. De todas maneras, bueno, interesante esa diferenciación que haces de los equipos que han marcado historia en el fútbol chileno. Hay un apartado que en lo personal me agrada mucho, que es la historia de estadios, donde tú mezclas tu vivencia como hincha, como niño que iba a los estadios. Me gustaría leer una que liga a la ciudad para que podamos desarrollar. Se titula El Peladito. Dice, no sé si fue en 1975, quizá 1976 o puede que el 77. Deportes La Serena visitaba Regional Antofagasta y yo, Danilo en este caso, estaba sentado en la tribuna Pacífico del Coliseo de Avenida Angamos. No superaba los 10 años, pero un jugador me llenó la vista. Papá, ¿quién es el Peladito de La Serena? Pregunté. Hermindo Onega, me respondió. El recuerdo de la infancia no se fue. Onega, un extraordinario volante, mundialista por Argentina e Inglaterra 66, recorría la cancha con frescura, gambeteaba con facilidad a los rivales y la gente comentaba de manera unánime lo bueno que era. Mirando futbolistas de esa envergadura, uno va definiendo el paladar. Esta anécdota habla de mucho, habla de quizá la misma infancia de uno le llevó a omitir nombres pero gigantescos del fútbol que han pasado por las canchas de nuestro país. Sí, aquí a Deportes La Serena siempre vinieron muy buenos jugadores. Y ahí lo que ocurre también es que la gran diferencia que existe, yo creo hoy día, entre los hinchas que tienen menos de 30 años y yo creo que los de 35 para arriba, o por lo menos los de mi generación y para arriba también, es que uno iba al estadio y iba a ver a los jugadores de fútbol. Yo no admiraba a los buenos jugadores de fútbol. Y a mí yo quería siempre que perdiera Colo-Colo, porque de Antofagasta, la segunda región, me gustaba Cobreloa, Antofagasta, y el rival de Cobreloa en esos años era Colo-Colo. Pero yo no iba al estadio a ver a Vasconcelos y a Caselli. O sea, jugadores extraordinarios. Vasconcelos, como dice en el libro Fernando Carballo, es una definición extraordinaria. Cuando uno se imagina un jugador de fútbol, me dice, si yo me imagino un jugador de fútbol, me imagino a Vasconcelos. O sea, el cuerpo de Vasconcelos, las piernas, el juego aéreo, el ida y vuelta, la zancada larga, la gambeta, cómo le pegaba la pelota, la visión de juego, el juego largo, cómo llegaba acompañando. O sea, eso que uno, no sé si lo comparten, pero hoy día los cabros no ven fútbol. Son hinchas del equipo y no les gusta el fútbol. Hay otros que son hinchas de la barra incluso. Claro, una brutalidad, que no miran el partido. Claro. Que no conocen los jugadores. Si uno le pregunta, ¿es zurdo o derecho? No saben. Entonces,
ahí hay un problema que es un problema bien de fondo que a mí me llama la atención y como de pronto me asusta. Y eso es lo que yo marco en este libro, que esa diferencia. Yo creo que aquí buena parte de los que están, cuando iban al estadio, iban a ver buenos jugadores de fútbol, que les daba lo mismo quien jugara. Y eso, yo ahí tengo la memoria de Lucho Cubilla, el gran puntero derecho uruguayo que falleció hace muy poco, que vino a Santiago Morning en el 75, y ese partido Antofagasta lo perdió 4-2 con el Chaco, perdía 2-0, se pone 2-2 y lo termina perdiendo 4-2. Yo tenía 7 años y vi un jugador que me llenó la vista y dije, este es mejor que todo, es mejor que todos los que están en la cancha, un jugador que se los pasaba todo, que frenaba, y la gente, me recuerdo, la gente lo aplaudió de pie. Eso hoy día, y ganó el visitante, eso hoy día no se ve. Eso hoy día no se ve. O sea, cuando llega Charles Arangui, llega a jugar a Universidad de Chile, los hinchas de Universidad de Chile decían, y hablaban puras tonteras, y no entendí que era un terrible jugador, un jugador extraordinario, de grandes condiciones, y después se fueron dando cuenta que era un jugador fundamental. O sea, si yo soy hincha de mi equipo y me dicen que viene Charles Arangui, bienvenido. O sea, esa admiración por el jugador se ha perdido. Bueno, ¿nos puedes compartir, para finalizar, una anécdota de la que tú hayas incluido dentro de esta historia de estadio, una anécdota que para ti sea y que te marque, sea de alguna manera atractiva para toda la gente que está acá? Sí, dos cosas. A ver, voy a contar antes algo sobre esto antes de la anécdota, que el fútbol chileno cuando quiebra, porque se ha instalado toda una mentira de que la sociedad, que una operación del gobierno y de la empresa privada para que los clubes quebraran, los viejos clubes, los de las corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, y que fue una operación tejida por el gran poder. Yo no tengo nada de derecha, no, para nada, pero se ha tejido una historia y sobre todo de los antiguos dirigentes de Colo-Colo, que hubo como una organización global para provocar la quiebra de los clubes chilenos. Los clubes chilenos quebraron porque sigue pasando lo que pasa ahora, que si reciben 80, gastan 120. Y usted en la casa sabe que si usted gana 500 lucas y gasta 800, a la corta o a la larga está liquidado. Lo mismo pasó con el fútbol chileno. El fútbol chileno recibió 57,5 millones de dólares en un contrato extraordinario que firmó Ricardo Humor el año 97 de derechos de televisión, y al año 2002 los clubes estaban reventados por los factoring. En ese momento eran otros prestamistas, parecido a los factoring de ahora, Factor One, que tiene liquidado buena parte del fútbol chileno, pero la lógica era la misma, y los clubes se gastaron. ¿Y quién se llevó la plata? Mucha gente dice, se la llevaron los dirigentes que se la robaron. Sí, algunos se la pueden haber robado, la concedo, pero la mayoría de los dirigentes terminaron pa'l gato. Hubo dirigentes que sus familias los sacaron de los clubes porque estaban poniendo en juego el patrimonio personal, el patrimonio de la familia. Y lo que terminó sucediendo fue que los clubes se la llevaron entre los jugadores y los empresarios. Yo me recuerdo el año 96, un jugador, un arquero, que iba a Cobreloa, estaba Cobreloa y al final se va a Deportes Temuco. Y le pregunto, ¿por qué? No, que en Cobreloa estaban pagando poca plata, 3 palos. Aquí en Temuco me dan 6 palos. Año 97, 6 millones de pesos. 6 millones de pesos. O sea, por eso es que el fútbol chileno se fue a las pailas, o sea, y quebró. No es que... Y por lo tanto, el año 2002, con la quiebra de Colo-Colo, quiebra Colo-Colo con una deuda monstruosa, después quiebra la U, la Católica con Gorosito y Acosta y Sergio Vázquez se salvó, no quebró porque tenía los cerros y vendió 2 pedazos de cerro, y con esos 2 pedazos de cerro pudo salvar la deuda del año 2002, pero la Católica, si no quebraba... O sea, Reinaldo Sánchez lo que administró, Reinaldo Sánchez más que un presidente, en los años que le tocó, fue un síndico de quiebra. O sea, porque el fútbol chileno estaba quebrado entero, todos los clubes quebrados. Y eso generó, cuando se reglamentó el descenso programado, que no hubo descenso en el año 2002, 2003, y 2003, 2004 y 2005. Y 2005 se bajaba por promedio. ¿Qué ocurrió? Que los clubes trajeron de los jugadores más malos
que han venido en la historia del fútbol chileno, porque los clubes no tenían, esa es la época del Pícaro Fernández en Colo-Colo, de Cajaravilla, jugadores que nunca pudieron haber jugado en Colo-Colo, pero no había plata. Y Deportes La Serena me quedó el caso y Coquimbo Unido. Coquimbo Unido el año 2003, un equipo espantoso, que salió último, sacó 17 puntos, si es que no sacó 18. 17 puntos sacó ese Coquimbo Unido en un torneo que había 20 clubes en primera, o 18. O sea, hay un jugador que se llama Alberto Bruno, uno chiquitito, yo no sé cómo pudo jugar en primera división. Pudo jugar por esa crisis económica del fútbol chileno. Y Deportes La Serena trajo jugadores malos, pero trajo quizás uno de los jugadores más malos que he visto. El único paraguayo pavo que no pegaba patada y que no cabeceaba, un zaguero, se llama casi como la calle, se llamaba Gregorio Coronel, no Cordobés. Un jugador espantoso. Y eso me quedó muy marcado de esos años del fútbol chileno, del año 2003, 2004, 2005, donde realmente la crisis de esa quiebra que tuvo el fútbol chileno, que fue en rigor, quebró Colo-Colo, la U, quebró Ranger después, que lo tuvieron que vender, quebró O'Higgins se lo robaron entero, se robaron hasta la sede. Sí. Y no,